Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y en el vídeo de hoy, como ya os había anunciado hace unos días en la pestaña de comunidad, inauguramos sección, que en este caso es la sección de enfrentamientos. Y qué mejor manera de empezar que con un Arkham Horror segunda edición versus Arkham Horror tercera edición. En el vídeo de hoy haremos un análisis minucioso de cada juego, comparando los puntos a favor y en contra de cada una de estas dos ediciones de este grandísimo juego que tanto me gusta, y que al final concluiremos en cuál de los dos es mejor, siempre bajo mi punto de vista. Es importante que mantengamos esta idea a lo largo de todo el vídeo, ya que a pesar de que voy a intentar utilizar criterios en la medida de lo posible objetivos, siempre va a entrar dentro de mi visión subjetiva del juego. Dicho esto, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que dedicaremos a enfrentamientos entre distintos juegos, o bien de temáticas similares o de mecánicas similares. Además, se me ha ocurrido hacer, como parte más divertida, una especie de torneo en la que tanto el público, vosotros, como yo, iremos votando y decidiendo cuáles de los dos juegos son mejores, para ir enfrentándolos unos a otros hasta quedarnos con el mejor juego de esta selección que he hecho. Como he dicho, repito, es siempre desde mi punto de vista, a pesar de que también voy a contar con la opinión del público. Os dejé una encuesta en YouTube y también lo podéis ver en Instagram, que dejé otra encuesta preguntándoos cuál de los dos juegos es mejor. Esto lo haré en cada uno de los vídeos y os animo a que votéis por vuestro favorito. En el caso de que no hayáis jugado ninguno de los dos, por favor no votéis, porque realmente tampoco estaría aportando nada ese voto y le quitaría un poquito de objetividad o veracidad a la encuesta. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con este enfrentamiento entre estas dos ediciones de Arkham. Lo primero es decir que a pesar de que este se llama Arkham Horror tercera edición, es un juego completamente distinto de esta segunda edición de Arkham Horror, y es que esto es algo que confunde a mucha gente, ya que al titularse igual y tener el sobrenombre de tercera edición, se tiende a pensar que es simplemente una reedición en la que han cambiado el arte y poco más. Sin embargo, este es uno de los casos en los que la tercera edición cambia tanto el juego que casi podría decirse que es un juego completamente distinto. Mantiene la esencia básica de Arkham Horror, así como su temática y algunas de sus mecánicas, pero a la hora de las condiciones de victoria, tanto las mecánicas de los combates y demás, son bastante diferentes, y a pesar de que podríamos estar hablando en ambos casos de un juego de aventura Lovecraftiana, como dice aquí en la entrada de la segunda edición, son dos juegos, dos acercamientos totalmente distintos, y ambos son perfectamente compatibles en la ludoteca. Así que si estáis pensando en coger cualquiera de los dos, ambos son buenas opciones y son también muy compatibles en la ludoteca. O sea que si tenéis uno y os encontráis con una oportunidad de comprar el otro, y bueno, y queréis y podéis, pues yo os recomiendo que lo pilléis, porque son dos experiencias totalmente distintas, pero ambas muy satisfactorias. A día de hoy, el Arkham Horror segunda edición está descatalogado, y eso es uno de los puntos que vamos a tratar en este vídeo, aunque también hay muchas maneras de conseguirlo a día de hoy, y yo recomiendo que si tenéis una oportunidad de haceros una joyita como esta, pues le deis una oportunidad, así como también a la tercera edición, que ahora mismo está bastante más fácil de encontrar. Y ya no me enrollo más, vamos a ir directos con el combate. Bien, vamos a dividir esto en rondas, y la primera de ellas es la calidad general de los componentes de ambas ediciones, en este caso de ambos juegos. Hablaremos luego también del contenido, la cantidad de contenido que viene, pero de momento nos vamos a centrar exclusivamente en la calidad. Esto incluye el arte del juego, los componentes, cuánto duran en el tiempo, si se deterioran mucho con el tiempo, la caja, cómo está organizado, si viene con cuna y demás. Empezando por el Arkham Horror segunda edición, sí que es verdad que yo tengo una edición de segunda mano que es un poco antigua, pero he de decir que hay componentes que, a pesar de pues, no haberse deteriorado con el tiempo, sí son dañinos para otros componentes. Este es el caso de las peanas. Las peanas son terribles, son de las antiguas que utilizaba Fantasy Flight Games en sus juegos, y que con el tiempo, por suerte, mejoraron, que es algo que se nota en el Arkham Horror tercera edición. Así que aquí es un punto a favor del Arkham Horror tercera edición, ya que las peanas mejoraron bastante respecto a esta edición, que hacían bastante daño a los standees, a veces incluso les levantaban parte del cartón, como me ha pasado a mí en alguna ocasión.
Fuera de eso, también decir que los dados de esta edición, a mi parecer, son peores y más feos que los de esta tercera edición, que tampoco son nada del otro mundo, pero sí, al tenerse acabado en negro y con los puntos blancos, me parecen más originales y mejores que los del Arkham Horror segunda edición, que simplemente son blancos con puntos negros y que no tienen nada de distintivo. Además, en cuanto a cunas, ninguno de los dos anda bien parado. Yo por suerte me compré un inserto para la tercera edición que me ha ayudado a guardarlo todo mucho mejor. Y también compré una cajita para guardar las fichas de la segunda edición que también me ha ayudado bastante. Dicho esto, ninguno de los dos tiene una buena cuna, aunque sí me parece que el de la tercera edición lo puedes quitar más fácilmente o puedes guardarlo debajo de la cuna también, o hacer bastantes más apaños que con la de la segunda edición, que al ser una cuna de plástico, no sé, a mí personalmente se me hace más difícil de manejar, así que por esa parte también punto para el Arkham Horror tercero. En cuanto al arte, es una cosa totalmente subjetiva, pero personalmente prefiero el arte en general de la segunda edición. La portada sí que es verdad que esta diría que está un poco más trabajada, ya que da más la sensación de estar huyendo de los mitos, aunque sí que es verdad que la veo un poco bastante cartoon y más un dibujo que animado, mientras que esta tiene un rollo más realista, a pesar de que parece que el coche está parado y no da la sensación de estar en movimiento o huyendo de los monstruos. Tiene un estilo similar, pero el arte para mí sí que me quedo con el de la segunda edición. Así que en general, tomando un poco todo esto, también teniendo en cuenta la calidad de las rosetas, calidad de las cartas, así como calidad de las fichas y de la propia caja, me quedo con Arkham Horror tercera edición. Punto para esta tercera edición de Arkham Horror en el apartado de calidad. Vamos ahora con los componentes, con el contenido, y esto también lo vamos a hacer en relación al precio. Vamos a ir viendo los contenidos de cada uno y os digo. En la segunda edición de Arkham Horror tenemos un libro de reglas, un tablero de juego, un indicador de jugador inicial, 5 dados, 16 hojas de investigador, 16 indicadores de investigador, 16 peanas de plástico para los investigadores, 196 fichas de estado para los investigadores, 189 cartas de investigador, 8 hojas de primigenio, 20 fichas de perdición, 179 cartas de primigenio, 60 indicadores de monstruos, 16 indicadores de portal, 3 indicadores de actividad, 3 indicadores de explorado, un indicador de medidor de terror y 6 indicadores de cerrado. Por otra parte, en la tercera edición de Arkham Horror tenemos un libro de reglas, una guía de referencia, 12 módulos de tablero, 4 hojas de escenario, 12 hojas de investigador, 6 cartas de referencia, 32 cartas de titular, 40 cartas de archivo, 36 cartas de anomalía, 96 cartas de evento, 72 cartas de encuentro, 12 cartas de aliado, 28 cartas de objeto, 10 cartas de hechizo, 26 cartas especiales, 37 cartas iniciales, 12 cartas de estado, 62 cartas de monstruo, 48 fichas de pista y perdición, 42 fichas de daño, 42 fichas de horror, 40 fichas de dinero, 5 fichas de anomalía, 30 fichas de concentración, 6 dados, 24 fichas de resto, 18 fichas de mitos, 10 indicadores variados y 6 fichas de activación. En cuanto al precio, yo conseguí esta edición de Arkham Horror, ya os digo, de segunda mano por unos 45 euros, aunque normalmente la he visto también por precios de 60, 70 euros, mientras que esta edición lo normal es que la encontréis entre los 65 y los 75 euros, dependiendo también de ofertas, descuentos y demás que encontréis por la tienda. En cuanto a contenido, gana de lejos Arkham Horror segunda edición. Punto para la segunda edición de Arkham Horror, ya que, como veis, el número de escenarios es el cuádruple en esta edición que en esta, los investigadores también vienen más aquí, vienen más cartas, vienen más fichas, en general viene bastante más contenido por un precio, digamos, similar. Vamos ahora con un punto importante, y es la narrativa, la temática. ¿Cuál de los dos transmite mejor la narrativa a la hora de jugar sus partidas? Ambos son dos juegos con una importante carga narrativa y mucha carga temática. Por una parte, Arkham Horror, al situarse en este mundo Lovecraftiano, tiene la mayor parte de su narrativa y de su temática en las cartas de encuentro, además también de las cartas de mito y en las propias cartas de los investigadores, que además se extiende con alguna de las expansiones. Por otra parte, Arkham Horror, tercera edición, mantiene la mayoría de su temática en lo que son las cartas de archivo y que conforman el códice. Es aquí donde va a ir desarrollándose la historia principal y donde encontraremos la mayor parte de la narrativa, además de también en las cartas de encuentro.
Dicho esto, a pesar de que Arkham Horror tiene mucho texto de ambientación muy bueno todo y muy buena calidad, sí que es verdad que la historia de Arkham Horror tercera edición suele ser más coherente y más hilada, todo también más centralizado al tener también componentes específicos de cada escenario con un mazo de monstruos predeterminado que hace más temática la partida que no tener todo tan aleatorizado como a veces está en el Arkham Horror segunda edición. Así que punto para Arkham 3. Vamos ahora con las mecánicas. Aquí vamos a distinguir entre el combate, las condiciones de victoria y los encuentros, las cartas y demás. En cuanto al combate, creo sinceramente que el de la tercera edición es bastante mejor. En la segunda edición, cuando te encontrabas con un monstruo, tenías que pelear básicamente a muerte contra él, haciendo muchas tiradas de dados y a ver cuál de los dos caía antes. Por su parte, en el Arkham Horror tercera edición, el combate se desarrolla mucho más pausadamente a lo largo de los turnos, en el que tú tienes que coger tus propias acciones para hacer ataques a los monstruos o, en su defecto, para intentar evitarlos. Sí que es verdad que hay algunas ocasiones en las que se hace demasiado fácil derrotar a un monstruo, cosa que normalmente no pasaba en el Arkham Horror segunda edición, en el que muchas veces te encontrabas en la necesidad de huir de un monstruo, ya que no había manera de que pudieras derrotarlo sin caer derrotado o volverte loco. Dicho esto, me parece más realista y mejor transportado el combate en la tercera edición que en la segunda edición. En cuanto a las condiciones de victoria, en el Arkham Horror son bastante directas, es tener todos los portales cerrados y que al haber cerrar el último portal haya tantos trofeos de portal como número de investigadores haya en la partida, para que no directamente cerremos el primero y ya está. Por su parte, Arkham Horror tiene muchas posibilidades, ya que cada escenario tiene sus distintas condiciones de victoria que irán determinados dependiendo de las acciones que vayan tomando los investigadores y las decisiones y caminos que vayan tomando. Dicho esto, sí que me parece que las condiciones de victoria y derrota también de Arkham Horror segunda edición lo hacen un poco más interesante, ya que te permite planear más tu estrategia para la partida y no dependes tanto de la aleatoriedad de las cartas y de las decisiones que vayas tomando como en la tercera edición. No digo que no estén bien hechas las de la tercera edición, pero sí que es verdad que hay veces que la condición de victoria es muy concreta y no te permite planificarte también desde el principio de la partida como si te da la segunda edición. Así que este mini punto va para la segunda edición. En cuanto a los encuentros, cartas y demás, sí que creo que es verdad que la segunda edición tiene un poco más de jugo al tener también los encuentros en otros mundos, los portales y demás. Todo esto pasa en la fase de encuentros y da muchas posibilidades a la hora de jugar una partida. Por otra parte, Arkham Horror tercera edición tiene como cosa buena que tenemos encuentros también en las calles, cosa que no pasaba en la segunda edición. Sí que es verdad que si estamos enfrentados a un monstruo no tenemos encuentros, al igual que pasaba en esta segunda edición, pero sinceramente le veo menos posibilidades, ya que la única posibilidad de tener una especie de encuentros en otros mundos es cuando hay una anomalía en tu barrio y no pasa en todos los escenarios. Así que otro punto para Arkham Horror segunda edición. Lo demás, en cuanto a objetos, hechizos y todo este tipo de cosas, son bastante similares las dos, así que ahí hay empate. En general, las mecánicas, a pesar de que en Arkham Horror hay muchas cosas que están mejor pulidas, sí que creo que hay cosas que simplifican demasiado y que eran parte de la magia de la segunda edición. Así que punto para Arkham 2. Vamos ahora con la duración de la partida y el ritmo. Ambos son juegos muy largos, cuyas partidas pueden durar desde las 2 horas en el caso de que vaya muy rápido, para bien o para mal, hasta unas 6, 7 o incluso 8 horas si se alarga mucho la partida, sobre todo con expansiones. Dicho esto, la duración de Arkham Horror tercera edición suele ser más reducida y se suele comprimir entre las 2 y las 4 horas como mucho, mientras que una de la segunda edición, si se descontrola mucho la cosa o si tenemos varias expansiones, puede irse incluso a las 8 horas sin mucha dificultad. El ritmo de la partida también es bastante más lento en la segunda edición, y a pesar de que tiene pues, muchas cosas buenas, como he dicho, con la mecánica y la libertad que te da en general, y te da muchas posibilidades, sí que es verdad que se puede hacer un poco más lento, y para jugadores más nuevos se les puede hacer mucho más pesado este. Así que en cuanto a la duración y el ritmo de la partida, creo que están mejor logrados en el Arkham Horror tercera edición. Punto para Arkham 3.
Vamos ahora con la preparación de la partida. Quizás esto lo teníamos que haber comentado antes, pero bueno, se puede comentar ahora igualmente. Ambas tienen preparaciones similares en cuanto a que hay que poner un tablero. En el caso del tercera edición es modular, por lo tanto vas a llevarte un poco más de trabajo, mientras que en el Arkham 2 es simplemente el tablero de 6 salas de Arkham, que lo vas a poner y ya está. Además aquí tienes que barajar los mazos y colocarlos cerca del tablero, al igual que pasa aquí, pero este tiene pasos adicionales más complejos, ya que a veces tienes que coger las cartas de evento, mezclarlas dependiendo del escenario, e ir colocando las pistas, mezclando las cartas de evento con las cartas de encuentro. Esto es algo que aquí no pasa, las pistas se colocan directamente y no tienes que barajar ese mazo de eventos que a veces es un poco complejo en la tercera edición. Aquí además tienes también que preparar el archivo, el códice y el mazo de monstruos, además de hacer las preparaciones de los investigadores y preparaciones adicionales del primigenio. Esto último también se aplica a la segunda edición, pero en general es bastante más sencillo y más directo. A pesar de que ambos tienen una preparación bastante larga y que a veces se puede hacer muy pesada, le voy a dar el punto a Arkham Horror segunda edición por ser más directo y porque puedes ponerte a jugar más rápido que el Arkham Horror tercera edición, al menos en mi experiencia. Ya casi por último, vamos a ir con la atmósfera del juego. Sí que hemos hablado de la narrativa y la temática, pero también una cosa que consigue Arkham Horror bastante bien es transportarte a su atmósfera de Arkham, de ser unos investigadores investigando, valga la redundancia, combatiendo contra los mitos e enfrentándose a sus locuras. Y tanto uno como el otro consiguen muy bien esta experiencia. Pero sinceramente se me hace más inmersivo y me mete más en la partida la segunda edición que la tercera. La tercera muchas veces también tienes que estar contando tus acciones, que son tan solo 2, y tienes que ir más pendiente de cumplir las condiciones que de meterte temáticamente en la partida. Mientras que en la segunda edición muchas veces pues vas tan inmerso en la partida que casi se te olvida cumplir las condiciones de victoria y vas un poco a tu bola. Esto creo que lo consigue mejor la segunda edición, así que en la atmósfera le voy a dar el punto al original. Y ahora vamos ya con, para finalizar, el voto del público y mi voto personal. Vamos primero con el voto del público. Esto lo habéis votado vosotros, lo habéis decidido vosotros en la encuesta de YouTube y de Instagram. Si no estuvisteis atentos, pues chequead de vez en cuando la pestañita de comunidad o las historias de Instagram, ya que ahí podéis votar para la encuesta por vuestro juego favorito. Os iré dejando por aquí una foto, pero vamos, en YouTube ganó con un 58% el Arkham Horror tercera edición frente al 42% de la segunda edición, con 10 votos para la segunda edición y 14 votos para la tercera edición, por lo que aquí es un punto para el Arkham Horror 3, mientras que en Instagram ganó el Arkham Horror segunda edición por un 55% frente al 45% de Arkham Horror tercera edición. Ambos están bastante igualados, pero ya que votó más gente en la encuesta de YouTube y aquí ganó el Arkham Horror tercera edición y en general creo que se ha llevado más votos, este punto va a ir para Arkham 3. Pero amigos, como os he dicho, esto está todo bajo mi punto de vista y yo también tengo que dar mi voto personal. Y aunque se habrá notado un poco durante el vídeo, os lo confirmo que Arkham Horror 2 para mí es un poquito mejor o me gusta más. Así que punto para Arkham. Arkham 2, que los dos se llaman Arkham. Así que, en casi un empate, por muy poquito, para mí el ganador de hoy es Arkham Horror segunda edición. Con 5 votos a su favor frente a los 4 de Arkham Horror tercera edición. Ambos son juegos muy disfrutables, os recomiendo cualquiera de los dos. Como según mi gusto personal, Arkham Horror segunda edición es un poquito mejor, pero cualquiera de las dos es una gran opción para vuestra ludoteca, y si no tenéis ninguna de las dos, haceos con la que podáis, ya que esta está bastante más complicada y la podéis encontrar de segunda mano en inglés o en alguna tienda que tengáis suerte y os la encontréis, y esta está bastante fácil de obtener y he visto hace poco alguna oferta jugosilla por, no sé si eran 45,50 €, que es bastante buen precio para esto, así que os recomiendo cualquiera de las dos, y si os gusta el juego pues también tenéis las expansiones tanto de una como de otra, así que es verdad que este va a estar más complicado encontrar las expansiones, pero si las encontráis, oye, pilladlas porque mejoran el juego un montón, tanto las de uno como las de otro. Así que ya os digo, ambas muy buenas opciones para la ludoteca, aunque personalmente me quedo con la segunda edición, que también pasa a la segunda ronda en nuestro torneo, y veremos a qué juego se tiene que enfrentar. Así que nada, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, un buen like, suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos de esta serie de enfrentamientos, que yo creo que va a estar muy divertido, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!